Bueno, profesor, puede comenzar con la clase. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a volver a reiniciar la clase número 9 de programación visual de microcontroladores con NIPLE. En la clase de hoy vamos a ver definición de sistema, diferentes tipos de sistema, qué es un sistema analógico, conversión analógica a digital, proceso de conversión AD, muestreo, cuantificación o cuantización y codificación, funcionamiento de conversores, tipo de conversores usuales, los conversores en los microcontroladores, la manera de controlarlo en el microcontrolador. Después, seguidamente vamos a ver la conversión analógica digital en NIPLE, que van a ver que es muy sencilla, son solo unos pasos. Y por último vamos a ver dos prácticos, el práctico número 19, lectura de canal AD y envío de la PC, y el práctico número 20, lectura de canal AD y muestra en LCD. Bueno, definición, vamos a hablar ahora un poco de lo que es un sistema. En una primera aproximación se puede decir que un sistema es un conjunto de elementos que guardan una relación. Los elementos de un sistema pueden tener una estructura de sistema, y en este caso serían subsistemas del sistema al que pertenece. Según la escala que se emplee para la observación de un elemento, este puede ser considerado un sistema o subsistema. Podemos decir que existen sistemas naturales, los generados por la naturaleza, y sistemas artificiales, los generados por el hombre. Está claro que los sistemas digitales se encuentran dentro de los sistemas artificiales. Tenemos un gráfico de lo que sería un sistema, sus componentes, la entrada y la salida. También podemos decir que existen dos tipos de sistemas, los sistemas abiertos y cerrados. Si un sistema tiene comunicación e intercambio de energía con otros, se dice que es un sistema abierto. Si por el contrario un sistema que no se comunica con otros, no recibe ni emite energía y constituye un sistema cerrado. Dos aspectos fundamentales de cualquier sistema son su estructura y su comportamiento. La estructura de un sistema la componen los elementos que lo forman y los enlaces que lo relacionan a estos. El comportamiento del sistema hace referencia a la dependencia que existe entre los canales de salida, los canales de entrada y el estado del sistema. La entrada y la salida pueden ser de naturaleza muy variadas, desde magnitudes físicas continuas hasta información digital representada mediante un cierto convenio. Eso es muy por arriba lo que es un sistema. Ahora vamos a ver específicamente los dos tipos de sistemas, sistema digital y sistema analógico. Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. Podemos decir que una señal es digital cuando la función matemática que la describe es una función que puede tomar un conjunto finito de valores. El tipo de señal con la que trabajaremos en electrónica digital será un caso particular de la señal digital binaria, en la que solo son significativos los valores de tensión comprendidos entre dos intervalos de tensión diferentes, 0 y 5 volt o 0 o 1 lógico. A todos los valores dentro de cada uno de los intervalos se le asocia un valor lógico, normalmente 1 y 0. Hay una zona de incertidumbre que está comprendida entre los 3,76 voltios y 5 voltios. Por debajo de los 3,75 voltios se toma un 0 y por encima de los 3,75 a 5 se toma un 1. Sistema analógico. Un sistema analógico es aquel que tiene la capacidad de generar, transmitir, procesar o almacenar señales analógicas. Se dice que una señal es analógica cuando las magnitudes físicas de la misma se representan mediante variables continuas análogas, relación de semejanza entre cosas distintas, a magnitudes
que dan lugar a la generación de esta señal. Referido a un aparato, un instrumento de medida, decimos que es analógico cuando el resultado de la medida se representa mediante variables continuas, análogas a las magnitudes que estamos midiendo. O sea, en este caso, a diferencia del caso anterior, del sistema digital, en donde solo tenemos dos valores válidos, tenemos una señal continua de magnitudes de diferentes valores, que puede ser tanto positiva como negativa. Conversión analógica digital. La conversión analógica digital, CAD, consiste en la transcripción de señales analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento, codificación, compresión, etcétera, y hacer la señal resultante, la digital, más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles, las señales analógicas. Aquí vemos un gráfico que nos muestra cómo sería el proceso de conversión AB, donde vemos los tres procesos que vamos a ver a continuación. Vemos la entrada de la señal, el proceso de muestreo o sampling, el cuantificador o cuantizador y el proceso codificador, que es el que en definitiva nos entrega la señal digital que nosotros necesitamos para poder procesarla con un microcontrolador. Conversión analógica digital. Los sistemas electrónicos procesan la información que les llega a sus entradas. En general, la información que les llega a sus entradas proviene de magnitudes físicas del mundo real en la que vivimos. Estas magnitudes son temperatura, presión, longitud, velocidad, tensión, intensidad, etcétera, que tienen un carácter continuo o analógico, o sea que pueden tomar diferentes valores en el tiempo. La utilización de algunas de estas magnitudes dependerá de la aplicación específica para la que esté diseñado el sistema electrónico. Lo que sí parece lógico pensar que estas magnitudes físicas de entrada deben llegar en forma de señal eléctrica. Por este motivo, se suelen utilizar sensores o transductores que captan la magnitud física y la transforman en señal eléctrica, para que pueda ser procesada por un sistema electrónico. Aquí en esta figura vemos el caso, por ejemplo, en donde ingresa la voz humana a un conversor AD, se hace la conversión, pasa a través de un DCP y va a un conversor DA, que es la inversa de la conversión que estamos viendo, y llega al oído de la otra persona. Una vez aclaradas las diferencias básicas entre la tecnología analógica y la digital, veamos ahora cómo se efectúa el proceso de conversión de una tecnología a otra. Para realizar esta tarea, el conversor ADC, Analog to Digital Converter, o conversor analógico digital, tiene que efectuar los siguientes procesos. Primero, muestreo de la señal analógica. Segundo, cuantización de la propia señal. Y tercero, codificación del resultado de la cuantización en código binario. Representación, aquí esta figura nos muestra una señal típica de audio con valores de voltaje que van de 0 a 7 y el eje del tiempo. Representación gráfica de medio ciclo positivo correspondiente a una señal eléctrica analógica de sonido con sus correspondientes armónicos. Como se podrá observar, los valores de variación de la tensión o voltaje en esta sinusoide pueden variar en una escala que va de 0 a 7 volts. Muestreo. Para convertir una señal analógica en digital, el primer paso consiste en realizar un muestreo o sampling.
de esta. O lo que es igual, tomar diferentes muestras de tensiones o voltajes en diferentes puntos de la onda senoidal, perdón. O sea, cada X tiempo lo que hacemos es tomar un valor de voltaje de la magnitud de voltaje de la señal que queremos convertir. La frecuencia en la que se realiza el muestreo se denomina razón, tasa o también frecuencia de muestreo y se mide en kilohertz. En el caso de una grabación digital de audio, a mayor cantidad de muestras tomadas, mayor calidad y fidelidad tendrá la señal digital resultante. Después vamos a ver que tampoco es muy recomendable tomar gran cantidad de muestras, o sea, existe un punto límite de cantidad de muestras que se toman debido a que la gran cantidad de flujo de información que se debe manejar. Por ahí ese límite está dado en la calidad de audio que puede percibir, por ejemplo, para el caso que estamos viendo, el oído humano. Hasta un cierto límite el oído humano puede llegar a percibir una diferencia, pero pasado ese límite únicamente lo que vamos a hacer, no vamos a obtener una mejor calidad de audio porque tomamos más cantidad de muestras, sino que vamos a empezar a tener problemas para manejar la cantidad de datos que estamos generando. Durante el proceso de muestreo se asignan valores numéricos equivalentes a la tensión o voltaje existente en diferentes puntos de la sinusoide, con la finalidad de realizar a continuación el proceso de cuantización. Aquí muestra la figura, un ejemplo, en donde en cada eje de tiempo vamos tomando un valor de voltaje que representa a la señal que estamos convirtiendo. Las tasas o frecuencias de muestreo más utilizadas para audio digital son las siguientes: 24.000 muestras por segundo, 24 kHz, 30.000 muestras por segundo, 30 kHz, 44.100 muestras por segundo, 44.1 kHz, calidad de audio de CD, 48.000 muestras por segundo, 48 kHz. Esto es lo que yo le decía, ¿ves? Esto es ya calidad de audio. Por más que nosotros en un punto tomemos 60.000 muestras por segundo, el oído no va a percibir diferencia. Y sí vamos a tener, se nos puede generar un problema por la cantidad de datos que estamos generando. Cuantización. Una vez realizado el muestreo, el siguiente paso es la cuantización de la señal analógica. Para esta parte del proceso, los valores continuos de la sinusoide se convierten en serie de valores numéricos decimales discretos, correspondientes a los diferentes niveles o variaciones de voltaje que contiene la señal analógica original. Entonces el valor de voltaje que teníamos antes, representado por la línea verde, ahora se va a convertir en valores decimales que van a representar a esa señal original. Por tanto, la cuantización representa el componente de muestreo de las variaciones de valores de tensiones o voltajes tomados en diferentes puntos de la onda sinoidal que permite medirlos y asignarles sus correspondientes valores al sistema numérico decimal, antes de convertir esos valores en un sistema numérico binario. Codificación. Después de realizar la cuantización, los valores de las tomas de voltaje se representan numéricamente por medio de códigos y estándar previamente establecidos. Lo más común es codificar la señal digital en código numérico binario. Los números decimales, valores decimales que habíamos tomado anteriormente, lo transformamos en código binario, que es lo que va a interpretar nuestro sistema digital. La codificación permite asignarle valores numéricos binarios equivalentes a los valores de tensiones o voltaje que conforman la señal eléctrica analógica original.
En este ejemplo gráfico de codificación es posible observar cómo se ha obtenido una señal digital y el código binario correspondiente a los niveles de voltaje que posee la señal analógica. La siguiente tabla muestra los valores numéricos del 0 al 7 pertenecientes al sistema decimal y sus equivalentes en código numérico binario. En esta tabla se puede observar que solo utilizando 3 bits por cada número en código binario se pueden representar los 8 niveles o estados de cuantización. Esto es una simple conversión de decimal a binario, que ya lo hemos visto en otras clases. Se convierte del sistema decimal a su equivalente en sistema binario. Estos conversores poseen dos señales de entrada llamadas Vref más y Vref menos, y determinan el rango en el cual se convertirá una señal de entrada. Esto es el funcionamiento de los conversores. El dispositivo establece una relación entre su entrada, señal analógica, y su salida digital, dependiendo de su resolución. Esta resolución se puede saber siempre y cuando conozcamos el valor máximo que la entrada de información utiliza y la cantidad máxima de la salida en dígitos binarios. A manera de ejemplo y para que lo comprendan, el convertidor análogo digital ADC 0804 tiene la capacidad de convertir una muestra analógica de entre 0 y 5 voltios. Esto sería la entrada del conversor, y su resolución serán respectivamente, acá vemos un cálculo para obtener la resolución, donde a ese valor analógico lo dividimos por la cantidad de números que puede manejar digitalmente, ya que se trata de un registro de 8 bits, vimos que nosotros podríamos tener un registro de 8 bits, valores posibles de 0 a 255, lo que se puede traducir en cálculo de 2 a la octava. Reemplazando los valores en el cálculo anterior, vemos que el valor analógico, como dijimos, era 5 volt, dividido 256 escalones, obtenemos un resultado de 19,5 milivolt por cada escalón. A esto equivale a la resolución del conversor ADC 0804. ¿Se entendió cómo es el tema? O sea, cuando nosotros tengamos valores por debajo de 19,5 milivolt, nuestro registro no va a variar su valor. En el momento que nosotros tengamos 19,5 milivolt, nuestro registro va a valer 1. Cuando tengamos, vienen a ser 39 milivolt, nuestro registro va a valer 2, y así sucesivamente. Lo anterior quiere decir que por cada 19,5 milivoltios que aumenta el nivel de tensión de entrada del conversor, este aumentará en una unidad su salida, siempre sumando en forma binaria bit a bit. Por ejemplo, y acá nos da un ejemplo de los valores de voltaje de entrada y la salida. Cuando tengamos 0 volt, vamos a tener todo 0. Cuando tengamos 20 milivolt, vamos a tener un 1. Cuando tengamos 40 milivolt, vamos a tener un 2 decimal, o binario, que corresponde a un 2 decimal. Cuando tengamos 1 volt, vamos a tener este binario. Y cuando tengamos 5 volt, vamos a tener todos 1, que corresponden a los 256 números que veíamos anteriormente. Vamos a hablar ahora de los tipos de conversores usuales. El primero que vamos a ver es de aproximaciones sucesivas, que es el que se emplea en los microcontroladores. Es el empleado más comúnmente, apto para aplicaciones que no necesitan grandes resoluciones ni velocidades. Debido a su bajo coste, se suele integrar en la mayoría de los microcontroladores, permitiendo una solución de bajo coste en un único chip para numerosas aplicaciones de control. Su principal carencia es el elevado tiempo de conversión necesario. Como vimos en el 16F8 7X,
el tiempo de conversión anda en 1,6 microsegundos. Flash, otro tipo de conversor. Este conversor destaca por su elevada velocidad de funcionamiento. Está formada por una cadena de divisores de tensión y comparadores, realizando la conversión de manera inmediata en una única operación. Su principal desventaja es el elevado costo. Sigma Delta, otro tipo de conversor, tiene una velocidad máxima de conversión baja, pero a cambio poseen una relación señal a ruido muy elevada, la mayor de todos. Podemos nombrar otro tipo de conversores, de rampa doble, etcétera. Aquí vemos lo referente al conversor en el micro. El conversor analógico digital que llevan incorporados los microcontroladores es de 10 bits. El número de canales de conversión disponibles depende del modelo de dispositivo. Si mal no recuerdo, son 5 canales para los micros de 28 pines y hasta 8 canales para los micros de 40 pines. El rango de voltaje aceptado para la conversión de la señal analógica es de 0 a 5 volts. Estos son los valores límites que admite nuestro canal analógico digital. Esto corresponde a VRF menos, que vimos anteriormente, y esto corresponde a VRF más, o valor de referencia negativo y valor de referencia positivo. Si se tiene que trabajar con una señal de mayor voltaje, basta con poner a la entrada del conversor un divisor de tensión correctamente calculado. Se le puede poner en algunos casos un divisor resistivo, por ejemplo, y con eso ya basta para adaptar nuestra entrada a la entrada del conversor. La resolución de la conversión es función de la tensión de referencia externa, en caso de que le hubiere, y viene dada por la siguiente fórmula. Resolución es igual a valor de referencia positivo menos valor de referencia negativo sobre los 1024 valores correspondientes a los 10 bits que está manejando nuestro conversor en el micro. Si no existe referencia externa, el microcontrolador toma valores de referencia positiva igual a VDD y valores de referencia negativa igual a GND, que son los valores de alimentación del dispositivo, del microcontrolador. Por ejemplo, si la tensión de referencia positiva de ref es de 5 volt y la tensión de referencia negativa de ref menos es de 0 volt, la resolución es de 4,8 milivolt por cada bit. O sea, igual que para el caso de la ADC0804, cuando tengamos en nuestra entrada del conversor, podamos medir con nuestro tester 4,8 milivolt, en los dos registros que conforman los 10 bits de nuestro conversor, vamos a tener un número 1. Cuando tengamos un valor alrededor de los 9,6 o 10 milivolt, vamos a tener en nuestros dos registros un valor correspondiente a un decimal 2. Una vez realizada la conversión, se obtiene un valor binario 000 para 0 volt y un valor binario de todos 1 para 5 volt. Controlando el conversor. Esto es el control del conversor, cómo se debería hacer en Assembler, los pasos que deberíamos seguir para hacerlo en código Assembler. Los registros asociados al conversor AD son address H completo, address L completo, AD con 0 completo y AD con 1 completo. Como la resolución del convertidor AD es de 10 bits y los registros microcontrolador son de 8 bits, se utilizan dos registros, address L y address H, de forma concatenada, quiere decir un registro seguido del otro y tomados como un solo valor. Es decir, los 8 bits de address L y los 2 bits de address H.
Los registros ADCOM0 y ADCOM1 permiten controlar, configurar y poner en marcha el conversor. Los bits 6 y 7 del registro ADCOM0 sirven para ajustar la frecuencia del oscilador del conversor, que está ligada directamente con la frecuencia de oscilación del microcontrolador. ¿Entendiendo ahora, gente? ¿Se comprende? ¿Se están durmiendo? ¿Se va comprendiendo, Diego, Carlos, Juan Carlos? Sí, sí, hasta ahí venimos bien, ya eso lo habíamos visto bien en la clase pasada, así que lo tengo. Sí, sí, sí. Los bits 3, 4 y 5 sirven para elegir el canal de conversión. El bit 2 sirve para iniciar la conversión. Debe ponerse en nivel alto 1, en nivel lógico alto 1 para comenzar el proceso de conversión. Automáticamente este bit pasará a nivel lógico 0 cuando la conversión haya finalizado. El bit 1 no se usa. El bit 0 sirve para activar el módulo de conversión. Si este bit está a nivel lógico bajo, el módulo de conversión estará deshabilitado. El registro ADCOM1 es el encargado de definir qué patita del microcontrolador usaremos como entrada analógica. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, se usa en el mismo terminal del microcontrolador como salida o entrada digital y en un determinado momento se quiere que ese mismo terminal lea un voltaje analógico externo. Este registro también es el responsable de la selección de la justificación del resultado de la conversión de 7 bits y de configurar cuáles serán los terminales donde aplicaremos la tensión de referencia en caso de que sea necesario. Una vez que tenemos terminada nuestra conversión, vamos a ver el tiempo que le toma al microcontrolador realizar la conversión se denomina TAD y nunca debe ser mayor que 1,6 microsegundos para la familia de 16F87X. El TAD es configurado por software según la relación. Acá hay una fórmula, TAD igual a K por el tiempo de oscilación, donde K es el divisor de frecuencia del conversor. Esto en assembler lo que deberíamos ajustar es 2 bits, en donde seleccionamos según la combinación de unos y ceros que coloquemos en esos 2 bits, va a ser el tiempo de oscilación que vamos a tener. El tiempo de conversión, perdón, que vamos a tener. Por ejemplo, si trabajamos con un oscilador, un tiempo oscilador de 1 microsegundo, y en los bits 7 y 6 del registro ADCOM0 ponemos 0 y 0, quedará que T de AD es igual a 2 tiempo de oscilador, lo que es igual a 2 por 1 microsegundo, o sea 2 microsegundos, lo cual está dentro del rango permitido. Recuerde que siempre el mínimo tiempo de conversión es 1,6 microsegundos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. También es importante el tema de que no se le puede dar más voltaje que 5 volt a nuestro conversor, porque podemos producir un daño definitivo. Una vez terminada la conversión, el resultado se almacena en los registros ADRES-H y ADRES-L, según estén configurados en el bit 7 del registro ADCOM1, la justificación, a la derecha o izquierda. Es sencilla de comprender. Se trata de guardar el resultado de 10 bits en 2 registros de 8 bits cada uno, o sea que se elegirá, si se quieren, los primeros 8 bits en el ADRES-L y los 2 restantes en el ADRES-H, o viceversa. Generalmente la elección de la justificación está directamente emparentada con la resolución que queremos leer. Es decir, si se quiere conectar un potenciómetro y según la tensión aumentar o disminuir el tiempo de parpadeo de un LED, se puede justificar a la izquierda y leer como resultado de la conversión solo los 8 bits del ADRES-H y descartar o despreciar los 2 bits de menor peso significativo que se guardarán en el ADRES-L. ¿Se entiende cómo es la justificación? Nosotros tenemos 2 opciones. La opción que veníamos manejando hasta ahora, que es un registro de 10 bits, en realidad son 2 registros, uno ocupa todos los 8 bits y el siguiente, hacia la izquierda, ocupa los 2 bits.
lo podemos justificar hacia la derecha, que es la forma que venimos trabajando, o hacia la izquierda. Pero siempre el bit de menos peso significativo va a ser el de la derecha. O sea, los dos, el bit 6 y 7 de nuestro registro ADSL van a ser los bits de menos peso significativo. Y en la totalidad del registro, de los bits del registro address H, se van a guardar los bits más significativos de nuestra conversión analógica digital. Vamos a ver ahora los pasos necesarios para la conversión AD. A modo de algoritmo, los pasos necesarios para una correcta utilización del módulo AD son los siguientes. Configurar el módulo AD, terminales de entrada analógica y de referencia. Debemos decirle qué pines vamos a utilizar para nuestra conversión analógica. Lo tenemos que configurar como entrada analógica. Recuerde que podemos configurarlo como lo que hemos visto hasta ahora, podemos configurarlo como entrada, como salida, y ahora una tercera opción que está únicamente en estos pines, que es como entrada analógica. Y le tenemos que configurar si queremos que la referencia sea interna o externa. En el caso de elegir la referencia interna, vamos a asignarle los valores de alimentación de nuestro microcontrolador, y de ser externa nos va a designar dos pines en los cuales nosotros deberemos colocar las referencias que vamos a utilizar en la conversión. Seleccionar el canal adecuado de conversión, seleccionar la velocidad de conversión. Lo siguiente que debemos hacer es prender el conversor, setear el bit 0 del registro ADCOM 0. Con esto empezamos con nuestra conversión. Setear el bit 2 del registro ADCOM 0. Después debemos esperar que el bit 2 del registro ADCOM 0 se ponga 0 para poder leer nuestro resultado de la conversión en los dos registros address H y ADL. En estos pasos no se tiene en cuenta que se pueda necesitar más de una conversión por distintos canales, o bien que se realicen varias conversiones y luego tomar un promedio. Esta última técnica es muy usada cuando las variaciones de tensión son rápidas y promediando 3 o 4 conversiones se tienen aquí el resultado, hasta que se realice una segunda conversión. Esto quiere decir, va tomando lecturas del conversor, va sumando esas lecturas entre sí, le suma la primera con la segunda, con la tercera, con la cuarta, y luego lo que hace es dividirlo por la cantidad de lecturas que tomó para obtener un valor promedio. Lo primero que debemos hacer, esto es, vamos a pasar a ver ahora el uso de los conversores en MIPLE, que van a ver que es mucho más sencillo que lo que hemos visto. Lo primero que debemos hacer es configurar la entrada analógica que vamos a utilizar. Esto lo vamos a hacer al momento de configurar el puerto. O sea, en nuestro menú de configuración de puerto tenemos la opción de configurarlo como AD. Debemos indicarle cuál es la referencia para el conversor. Una vez que nosotros seleccionamos esta entrada AD, automáticamente nos pide la configuración de los valores de referencia, positivo y negativo. En este caso nosotros le vamos a dar BDD y BSS, que corresponden a 5 y a GND, de la alimentación de nuestro micro. Lo próximo que debemos hacer es ir al menú de herramientas, luego AD y por último activar y desactivar AD. Una vez que tenemos configurado nuestro conversor, el pin de nuestro conversor y configurada nuestra referencia interna o externa, vamos a activar el conversor analógico digital. Como verán, MIPLE hace un control de los puertos, de la configuración de los puertos, nos muestra únicamente como entrada analógica el pin que hayamos configurado de esta manera. De tener más pines, aquí se verían claramente identificados con una A los pines disponibles para realizar conversión.
vamos a darle seleccionar activado y le damos OK. Para terminar con la conversión AD, debemos realizar la conversión. Para esto ingresamos en el mismo nivel que en el paso anterior, o sea, en herramientas, AD, y ahora seleccionamos conversión AD. Nos va a aparecer esta pantalla donde nuevamente chequea la configuración del puerto, chequea que esté activado nuestro módulo AD y nos muestra el canal que queremos leer. Aquí, en el caso de tener más de un canal, van a aparecer disponibles todos los canales que hayamos activado. La resolución nos va a pedir, podemos seleccionar de 8 de bit. Y por último, aquí nos va a pedir los dos registros que vamos a necesitar, a donde vamos a guardar nuestra lectura de la conversión. Fíjense que acá tenemos dos opciones, que es de promedio, en caso de habilitarla. Esta opción nos pide la cantidad de lecturas que queremos promediar y el tiempo entre ellas. Y por último, si queremos generar una interrupción cuando se produzca el fin de la conversión. El micro dispone, o sea, hay dos maneras de generar una conversión. Una es la que vimos, esperando a que nuestro bit en el ADCOM 1 cambie de estado de 1 a 0, y la otra es que el micro nos avise generando una interrupción cuando el conversor haya terminado con la lectura. Bueno, ahora vamos a pasar a realizar dos prácticos, conversión AD y envío de datos a la PC por RS232, y por último, el práctico número 20, lectura del canal AD y visualización en el LCD. Vamos a salir de nuestro PowerPoint. Vamos a venir a NIPLE. Vamos a venir a archivo, nuevo proyecto. ¿Alguna consulta antes de pasar con los prácticos? ¿Le quedó alguna duda? ¿Acá alguien alguna consulta en chat? Juan Carlos. Va atendiendo. Bueno, empezamos con el práctico entonces. ¿Hola? Perdóname, Silvio. Silvio. Por ejemplo, ahora viene la parte donde yo por ahí me trabo un poco, que es, suponte que estamos chequeando una tensión de 24 volt, ponele, ¿no es cierto? Con el divisor de tensión que corresponde para que entre al conversor, todo bárbaro. Pero yo quiero que en el display me displaye justamente 24 o 13 o 17 de acuerdo a lo que esté leyendo. Esa es la parte donde no pude resolverlo, digamos. Lo que pasa es que vos estás haciendo electrónicamente una conversión de 0 a 24, por ejemplo, para el ejemplo que vos me estás marcando, una conversión electrónica lo está llevando un valor de voltaje de 0 a 5, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bueno, vos lo que tenés que hacer dentro del programa es un escalado, se llama. ¿Entendés? Entonces, vos tomás las lecturas en 10 bits, por ejemplo, que vas a tener valores de 0 a 1023. Son 1024 valores posibles. Hay una función matemática, hoy no lo vamos a utilizar, pero en la próxima clase sí lo vamos a utilizar, que es una función matemática de escalado. Entonces, vos tenés por un lado los valores de entrada, que van a ser, por ejemplo, el registro address H y address L, que van a contener los 1024 valores del conversor analógico. Correcto. Y vos lo tenés que convertir en una salida en valores de 0 a 24 volt. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Esa función matemática te hace el escalado en assembler. ¿Me entendés lo que te digo o no?
Sí, 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 Entonces, hasta ahí estoy, pero esa función matemática la tenemos en IFLE también. claro, está disponible en Nipple, sí. Ah, Es para el fantástico, caso, listo. es para el caso que vos estás diciendo. No sabés lo que es hacer una función de esa en Assembler. No, sí, Te debe ser. imaginarás. Es una historia. Estuvimos bastante tiempo para resolverla. Pero Ajá. bueno, quedó y la verdad que funciona muy bien. En la próxima clase vamos a ver un ejemplo así, en donde vos Bien, tenés una entrada de 0.24 y la vas a convertir eh, internamente con la función de escalado. perfecto. Listo. Bueno, Diego, ¿alguna otra consulta? Vamos a empezar entonces nuestro práctico. Vamos a hacer un nuevo proyecto, 887, práctico número 19, lectura de un canal AD y envío del dato leído por RSO32. Ponemos práctico número 19 y le damos OK. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como en todos los prácticos, es configurar nuestros puertos del microcontrolador. Vamos a venir a la sección puertos, vamos a darle configuración de puertos, vamos a configurar nuestro, yo en este caso no voy a configurar el acero, porque mi electrónica que tengo armada tiene una conexión directa. La placa de la gente de MC tiene una conexión directa con el pin A5, así que voy a configurar, pero es lo mismo para todos los pines. Como verán acá, tenemos entrada, salida y ahora AD. Solo nos muestra esta opción en los pines que disponen por ejemplo, si voy a B7 no tengo entrada AD. En los pines que el micro posee los módulos conversores. Le damos voltaje de referencia, tenemos dos posibilidades. Darle BDD para referencia positiva, tenemos dos opciones, BDD o el pin A3, en donde nosotros deberemos colocarle nuestra referencia positiva, o BSS en nuestro pin A2, en donde debemos colocarle la referencia negativa. En este caso vamos a usar referencia interna. Tengan en cuenta que de utilizar la referencia externa, perderían dos conversores del microcontrolador, ya que acá en estos pines también este modelo de micro posee conversores AD. Le vamos a ingresar. Ahora lo próximo que debemos hacer es venir a AD, vamos a darle activar, desactivar AD, nos muestra la configuración de nuestro puerto. Vean que únicamente me muestra como analógico el pin 5 del puerto A. Le voy a dar, me muestra la cantidad de canales utilizados. Le voy a dar OK. Con esto queda configurado nuestro conversor y activado. Ahora voy a venir a conversión AD. Nuevamente nos muestra la configuración de nuestro puerto actual. Nos muestra la cantidad de canales AD y nos muestra que está activado. Vamos a venir acá, nos muestra el canal 4 en el pin RA5, que es el que configuramos. Acá tenemos la resolución de 8 a 10 bits. Tenemos únicamente justificación derecha. Los resultados de la conversión, vamos a declarar dos registros, le damos nuevo. Vamos a poner datos high y datos low.
OK, esto es muy importante porque puede pasar de que en algún momento ustedes hagan la conversión y el conversor les muestre cualquier cosa. Es muy importante de que en la parte alta del registro siempre coloquen el registro de la parte alta y en la parte baja coloquen el registro de 8 bits que vamos a ocupar de la parte baja. Siempre tienen que tener cuidado en este tema. Le vamos a dar OK. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer, temporizador, vamos a venir a tiempo por ciclo. Vamos a decirle que queremos un tiempo fijo de 500 milisegundos. 500, le vamos a ingresar. Vamos a venir a comunicaciones. Vamos a venir a enviar. Tipo de comunicación, vamos a usar el módulo interno que tiene preconstruido el microcontrolador, el módulo user. Nos asigna automáticamente el pin que trabaja con dicho módulo, velocidad de comunicación 9600 baudios. Le vamos a decir que queremos enviar 2 registros, aquí vamos a cambiar, y vamos a tocar acá en la grilla, vamos a elegir tipo de dato variable, el dato high, OK, tipo de dato, tocamos nuevamente, elegimos variable, ahora vamos a enviar dato low, OK, y le damos OK. Tocamos el símbolo de transmisión de la comunicación y llevamos la flecha de vínculo hasta el conversor AD. Con esto quedaría terminado nuestra lectura del conversor y envío a la PC. Acá también es muy importante, en el momento de la comunicación, siempre enviar primero la parte alta y luego la parte baja de nuestra conversión. En el caso de que este proyecto trabaje con un software ya sea Visual o C o lo que sea, hay que tener en cuenta que nuestro software el primer dato que va a recibir es la parte alta y el segundo dato es la parte baja, porque en el caso de cruzarse nuestro software nos daría cualquier número inválido, daría cualquier cosa. Vamos a revisar el programa. Entonces lo que hicimos es iniciar el programa, configuramos los puertos, configurando nuestra entrada analógica y nuestro valor de referencia. Luego, una vez que teníamos configurado el pin y el valor de referencia, activamos nuestro conversor. Lo siguiente que hicimos es realizar la conversión analógica digital a 10 bits por el canal que habíamos activado y configurado. Esperamos 500 milisegundos, o sea medio segundo, y lo enviamos a la PC. Una vez que lo enviamos a la PC, nuevamente vuelve a generarse el ciclo. Convierte, espera y envía. Le damos F12, codificar. Vamos a buscar nuestro proyecto. Le damos Assembler. Y obtenemos nuestro proyecto de 521 líneas generadas. ¿Se entendió cómo son los pasos para hacer la conversión? Como verán, es bastante más fácil que toda la teoría que terminamos de ver. Bueno, vamos a pasar ahora al proyecto número 20. Decimos que sí, vamos a guardarlo. Nuevamente seleccionamos nuestro modelo de micro 877. Vamos a darle un nombre. Aquí, esto es realiza conversión a D y muestra el
dato en panel LCD. Le damos OK. Nuevamente vemos nuestro proyecto con el bloque de inicio, tocamos el bloque de inicio, venimos a puertos, vamos a configurar nuestros puertos, voy a seleccionar nuevamente el pin A5. Fíjese en una cosa, aquí yo me equivoqué en el modelo del micro, por eso me muestra el valor de referencia, me di cuenta por eso. Es un 877, o sea, lo vamos a hacer igual. El práctico está realizado con el que le va a llegar a ustedes por mail, después que le va a mandar a José, está realizado con un 887. Le damos valor de referencia interna. ¿Qué le pasa? Para este caso, mire qué bien que vino esto. Estos micros no podemos elegir, como el caso anterior, cualquier pin para configurar de manera analógica. O sea, existe una limitación de uso de los conversores, que es la configuración de los módulos AD. Aquí nos muestra, yo elegí el pin A5 y me apareció esta tablita, donde nos muestra las configuraciones válidas para este pin. Vamos a elegir esta. Y para utilizar el pin A5 debemos configurar que queremos utilizar todos los conversores. ¿Ve? Que nos configura como AD. Si yo quiero utilizar el A5 en este caso, nos configura como AD todos menos la 4 que es salida. Eso es una limitación que tiene el microcontrolador. Bueno, ahora vamos a pasar, una vez que tenemos configurado nuestro pin y nuestra referencia, vamos a pasar a activar, desactivar. Vamos a activar nuestros módulos conversores. Como vieron, activé varios módulos. Yo únicamente voy a utilizar el A5. Vamos a pasar a dispositivos. Vamos a declarar nuestro panel. Le vamos a... Silvio, perdóname, no me quedó claro eso de la tablita ahí. Ajá. Bueno, el fabricante establece que debes respetar una configuración que es la que vimos recién, ¿viste? O sea, sí, pero vos no ¿por podés qué? únicamente activar el conversor, la pin A5, en ese modelo de micro. En el 887 no tiene ese problema, por ejemplo. Porque el Pero 887 ya vos, pertenece... perdóname, vos lo hiciste con el mismo micro que lo hiciste el anterior, ¿no es cierto? No, me equivoqué, elegí el 877. Yo en el anterior hice el 887. El Perdón, 887... entonces me perdí esa parte. Claro, sí, por eso que me apareció toda esa pantallita. Me di cuenta cuando me apareció esa pantalla, ¿viste? Mejor así ya lo vemos como es. Ajá. Está bien, gracias. Bueno, el tema es que el fabricante establece para estos micros una configuración preestablecida que ya... O sea, yo no puedo utilizar únicamente el conversor A5 sin configurar el resto de los conversores que me obligó a configurar ahí en Nipple. De utilizar el A5 debo elegir una configuración válida donde esté inserto el A5 que yo quiero utilizar. Es únicamente para los micros de la gama media, vamos a decir. Vamos a decirle que queremos un bus de 8 bits, vamos a darle los pines de datos, como siempre, de 7, de 6, de 5, de 4,
de 3, de 2, de 1 y de 0. Esto es E2 y por último el pin E1. Con esto dejaríamos configurado nuestro panel LCD. Acá hay un pequeño error, marqué C7, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle de 7. De editar, ahora le doy a actualizar. Vamos a ver. De 7, de 6, de 5, de 4, de 3, de 2, de 1, de 0, E2 y E1. Ahí quedó configurado nuestro panel. Volvemos a diagrama. Vamos a activar, a inicializar nuestro panel LCD. Para eso venimos a las herramientas, rutinas básicas, visualización, panel LCD, inicializar. Lo hice 2 veces. Lo próximo que vamos a hacer es realizar la conversión analógica a digital. Vamos a leer, ve que aquí me muestran todos los conversores que me obligó a activar el micro. Yo quiero utilizar el pin, el conversor que está en el RA5. Me dice que hay 8 conversores activados y me muestra la configuración del micro. Hay 5 en el puerto A y 3 en el puerto E. Un segundito. Me dice que la resolución es de 10 bits. Bueno, me pide los registros donde voy a guardar el resultado de la conversión. Voy a ir a declarar un nuevo registro. Vamos a declarar 2 registros para la conversión, datos high y datos low. Y vamos a, aquí abajo vamos a declarar unidad para la conversión BCD de escena. Centena, unidad de 1000, decena de 1000. Recuerde que son 2 registros, por lo tanto puede contener 65.535 valores. Si bien utilizamos los 10 bits, pero son 2 registros. Aquí le vamos a dar que vamos a guardar el dato, el address H, la parte alta de la conversión en dato high, la parte baja en dato low. Vamos a darle OK, nos queda ingresada nuestra conversión. Una vez que hicimos eso, vamos a venir a funciones matemáticas, decimal ABCD, vamos a hacer una conversión binario ABCD, de 16 bits. Vamos a convertir nuestros registros dato high y dato low en unidad, decena, centena, unidad de 1000 y centena de 1000. Decena de 1000, perdón. Ahí nos queda nuestro dato leído y convertido. Y por último vamos a venir a visualización, panel LCD, nuevo mensaje. Vamos a decir conversor, le vamos a poner de nombre. Vamos a dejar la configuración como está, vamos a pasar a la solapa mensaje. Y aquí le vamos a poner en el carácter número 1, valor conversor. Y haciendo doble clic, por ejemplo, en el carácter de la segunda línea, en el carácter 10 de la segunda línea, vamos a cargar el valor de unidad, decena, centena,
unidad de 1000 y decena de 1000. Con esto nos genera nuestra subrutina para manejo del panel LCD. Volvemos al programa principal. Nos resta mostrar el mensaje, conversor, OK, y volvemos nuevamente a vincular el bloque de la muestra del panel LCD con el bloque de la lectura del conversor. Vamos a repasar lo que hicimos entonces. Iniciamos el programa, configuramos nuestro pin RA5. Para este caso, recuerden que me dio opciones para configurar, me dio una tabla de opciones en donde yo seleccioné una de las opciones posibles, en donde figuraba como AD el RA5, ya que es el pin que yo quiero utilizar para conversor. Activo el conversor, inicializo el LCD, lo voy a declarar al LCD, declaro todos los pines de conexión de mi LCD. Acorde a la electrónica que tengo armada, hago la conversión analógica digital. A los resultados de la conversión lo descompongo en 5 registros, ya que es a 10 bits, para poder visualizarlo en el panel LCD. Genero el mensaje para el LCD, donde tengo una parte de texto fija y 5 registros variables, 5 caracteres variables, y lo último que me queda es mostrar el mensaje, y vuelvo a realizar la conversión. Ahora le doy F12, copiar FM, me muestra, como siempre, la cantidad de memoria que tengo ocupada. Abro con el MPAS-Win la SM, le doy ensamblar y me genera el archivo .exe, el hexadecimal que vamos a cargar posteriormente al micro. Le doy OK. Con esto quedaría nuestro conversor que muestra el dato por medio de un panel LCD. No sé si lo vamos a ver, pero les voy a mostrar los videos. Igualmente yo se lo voy a mandar a José para que se los haga llegar por email. Ha pedido Raúl, la otra vez me había pedido Raúl que se los envíe. Me falta el video acá, no tengo el video de donde muestra el gráfico de la PC. Este es en el panel LCD, no sé si se alcanza a apreciar ahí cómo modifica el valor. Dice el valor conversor, en la parte de la segunda línea se ve el valor que va modificando a medida que yo voy modificando el potenciómetro que está conectado con el pin RA5. Bueno, ¿alguna consulta? Diego, Juan Carlos, no está por ahí. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió todo? Sí, eso está clarito. El tema de conversores AD los manejaba, lo que no podía, eso el preescalado que lo vemos la próxima clase. El martes que viene sí vamos a ver el tema de preescalado. Bien. Juan Carlos, ¿se entendió? Bueno, en la próxima clase vamos a ver un poco los diferentes tipos de sensores
los diferentes tipos de sensores para medición de temperatura, llámese el M35, TC1047 o el DS1621 de Dallas. Vamos a ver que podemos usar una termocupla o una termoresistencia. Un poco vamos a ver cómo es la manera de trabajo de cada uno y cuál es la forma de conexión con el microcontrolador, cuáles son las diferentes posibilidades. Específicamente en la clase que viene vamos a ver la conexión de un LM35, cómo sería la forma de conexión y la forma de dejarlo funcionando ya en una aplicación con calidad comercial, ¿cierto? A ver, vamos a volver a abrir el Maple, ya que tenemos un poquito de tiempo. Si hay una consulta, por favor, me la hacen saber. Vamos a abrir el práctico número 10. Le voy a mostrar a Diego un poco cómo sería la función de escalado. Vamos a hacerlo después de la conversión. Vamos a borrar el vínculo de la salida de conversión. Vamos a venir acá, vamos a venir a matemática, vamos a venir a escalar, vamos a venir, le decimos que es un registro de 10 bits y el destino en 10 bits. Le vamos a decir que queremos escalar dato high y dato low y que lo queremos guardar en dato high y dato low, por lo que nos va a sobreescribir el valor que leyó el conversor. Como verán acá, nos muestra la escala de origen. Nosotros podemos modificar estos valores de la escala de origen. Originalmente vamos, en este caso, como es por... Hola. Sí, no, yo activé el coso, como es el micrófono, por si te quería preguntar algo. Bueno, aquí vemos, en este caso estamos leyendo el conversor, así que trabaja a 10 bits, vamos a dejar de 0 a 1023. Y en la escala de destino le vamos a dar que queremos de 0 a 24, por ejemplo. Y tenemos la opción de una escalado directo o inverso. ¿Ves? Como muestra acá, acá tenemos unas barras donde podemos simularlo. Cuando tengamos, por ejemplo, un valor de 500, a media escala de 512, 511, vamos a tener un 12. Bien. Esos serían los valores. Esto, por ejemplo, que por supuesto que genera el código en Assembler, que hace todo este trabajo. Si fuese en directo, no. Vamos a darle acá 24. Cuando tengamos 0 vamos a tener 0, cuando tengamos 1023 vamos a tener 24. Esto se puede adaptar a cualquier caso. Por ejemplo, un sensor de temperatura que nos mida hasta 1500 grados, bueno, tiene limitaciones, no recuerdo ahora, pero para la próxima clase se las digo. Por ejemplo, hasta 1000 grados. 1000 grados. ¿Ve? Esto automáticamente nos genera la rutina en código Assembler para que nos realice el escalado en nuestra lectura AD a los valores de temperatura que está leyendo el sensor. Está fantástico. Y, por ejemplo, otra aplicación que tuve, que fue también un tema, era que tenía un potenciómetro que me iba diciendo de 0 a un metro, ¿viste? O sea, por medio de mecánica me daba de 0 a 1 metro. Entonces, ahí, ¿cómo podría manejar el tema de la coma? Porque a fondo de escala debería ser 1. ¿Cómo podrías manejar el tema de la coma?
Claro, viste, o sea, empezar... Vos por entrás ejemplo, en centímetros lo podría displayar. Claro. Está Vos bien. entrás por el conversor con el potenciómetro. Sí, correcto, de 0 a 5 como todo, digamos. Ajá, está bien. Y Y cuando vos después tenés 5 ahí, volt, ¿que tenés 1 metro? cuando tengo 5 voltios en 1 metro, exactamente. Está bien. O sea que cuando vos tengas acá, podés hacerlo de 0 a 100, que son centímetros. Ujú. Cuando vos tengas los 1023 acá, vas a tener 100 centímetros. Correcto. ¿Me entendés? Y ya Está te perfecto. obviás el tema de la coma. Exactamente. Y otra cosa que quiero comentarles, que por ahí hay una aplicación interesante que yo eso lo copié lo vi, eh, que primero no me daba cuenta el por qué estaba así, después dando vueltas lo saqué, es el tema de Ajá, que, por ejemplo, las cosechadoras en la parte de las plataformas donde tienen que decir la altura de un determinado patín contra el suelo, ajá, no trabaja, por ejemplo, de 0 a 5 volt. Trabajan entre 1 volt, 1 volt y medio y 4,5. ¿Por qué? ajá. Porque con eso ellos se dan cuenta si hay un cortocircuito entre Ujú, o están pegados los cables de masa o de 5 volt. ¿Se entiende? ajá. Está bien, está bien. Si tenés 5 volt es porque está pegado entre el centro del potenciómetro y 5 volt. Y si tenés Ajá, 0 volt es porque ajá. está pegado el otro o está cortado un cable, ¿no? Claro, sí, sí, te entiendo. Y Bueno, está vos lo muy que bueno. podrías hacer son dos cosas. O directamente medir de 0 a 1024, como es ahora, que corresponden de 0 a 5 volt, y Ujú. si no, darle voltajes de referencia externa y darle, por ejemplo, del valor, ¿cuánto me dijiste que era el mínimo que medía? Es 1,5. Claro, 1,5 y el valor máximo de 4 y pico, me 4,5. dijiste, sí, claro, 4,5. de referencia externa, y con lo que vos tendrías los 1023 escalones dentro de ese rango, ¿entendés? Correcto. Sí, El, sí, sí, traba- está claro. el conversor trabajaría dentro de esos dos rangos, mínimo y máximo, que vos le estás dando con la referencia externa al micro. Exactamente. Sí, Y sí, si no, no, está simplemente perfecto. utilizar de 0 a 5 con referencia interna y vas a tenés que controlar dentro del software, con la comparación Ujú. lógica de registro, por ejemplo, los valores, Claro. controlar los valores de los registros, un mínimo de 1,5 volt, que corresponderían, a ver, yo te digo, por ejemplo, 5, 1,5, ¿cuánto? Ah, bueno, en este caso me muestra vamos a poner 50, por ejemplo, acá. Claro, así es más grande la... Cuando tenga un 314, que van a equivaler a 1,5 volt de entrada, Ujú. va a empezar a trabajar tu dispositivo hasta que valga 45 o 4,5 volt, que es un 924. O sea, vos Exacto. tendrías que Todo controlar lo los demás no valores. sirve. Claro, sí, sí, sí. O sea, vas a tomar una ventana de 314 Exacto. a 924 y tu conversor va a trabajar dentro de esos dos valores, mínimo y máximo. Correcto. ¿Se Está entendió? perfecto, che. Es bastante sencillo utilizar esto del escalado. Sí, 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 quedó muy sencillo, sí. Sí, le dio trabajo, pero realmente una buena herramienta. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? La clase que viene vamos a ver de trabajar con varios canales analógicos conversores a la vez. Vamos a ver el envío de la PC y con lo que ustedes podrían desarrollar, por ejemplo, una aplicación en Visual Basic o en un lenguaje C o cualquier lenguaje que ustedes quieran,
y podrían realizar el manejo de los datos que están enviando con el microcontrolador. Por ejemplo, para medir en un conversor, en una pin de conversor pueden medir temperatura, en la otra humedad o diferentes niveles de temperatura, ya sea, por ejemplo, para el caso de los hilos de cereal, uno de los casos de aplicación que se me ocurre, donde ustedes tienen varios valores de puntos de medición de temperatura, y acorde a la temperatura se encienden o se apagan forzadores de aire que bajan la temperatura del cereal para evitar que un incendio. No sé si ustedes saben, por ejemplo, el cereal cuando fermenta, levanta temperatura y llega a un punto de que si no se controla se puede prender fuego todo el silo. Entonces, en la clase que viene vamos a ver un ejemplo de la lectura de varios canales analógicos simultáneamente y el envío a la PC. Fabián, Alfredo, ¿entendieron? ¿Se comprendió el tema? No sé si tiene el micrófono. Bueno, me alegro que se haya comprendido el tema entonces. Más adelante mi idea es armar unas capacitaciones más cortas donde se incluya la conexión de los diferentes tipos de sensores. No sé si ustedes andan con el tema de la industria o han tenido oportunidad de andar en la industria. Sabrán que hay una enormidad de tipos de sensores, de clases de sensores, y por ahí se complica el tema de la correcta conexión con el microcontrolador. Mi idea es armar un curso, una capacitación, en donde veamos todos los tipos de sensores que se consiguen comercialmente y ver las interfaces de conexión con el microcontrolador, tanto con el microcontrolador o la forma de conexión con un PLC, por ejemplo. Que por ahí hay mucha gente que ese tema lo tiene muy en el aire y bueno, me pareció bueno hacer una capacitación que contenga todos esos temas. Sí, está bueno, la verdad que está muy bueno. Bueno, si no hay más preguntas, José, ¿estás por ahí? Sí, profesor. No, en el chat no hay nada. Quedamos medio corto con el tiempo de la clase o la próxima lo vamos a compensar. No se crea, 1:19 pasaron, Sí. Si a usted le parece, damos por terminada la clase. Si no hay más consulta. Igualmente, como siempre, le recuerdo que mi casilla de correo ahora estoy medio complicado porque estoy sin servicio de internet, pero voy a igual 2 veces al día chequeo mi casilla, así que cualquier consulta que les surja me consultan a mi casilla de correo. Vamos por terminado, Listo. José.
Bueno, Diego, buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Chao. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego, gente.